Hola, en esta ocasión vamos a realizar nuestra videotarea que se titula Síntomas históricos presente. Ok, esto es que este es uno de los conceptos más importantes para poder jerarquizar los síntomas sobre una toma del caso homeopático. Vamos a poderlo definir de la siguiente manera. Es un síntoma presente que en el paciente se puede ubicar en más de 2/3 partes de su vida. ¿Ok? Este sistema continúa siendo presente en la actualidad. ¿Ok? Forma parte ya de su constitución individual del enfermo. Y las características, según el doctor Marcelo Candegave, eh, estos síntomas reúnen tres factores o tres condiciones que a nosotros como homeópatas nos van a poder ayudar de mucha, de mucha información. Por ejemplo, número uno, el histórico, lo que se va repitiendo a lo largo de su vida del paciente. Por ejemplo, pudo haber padecido de algunas patologías en su infancia y son repetitivos. Un poquito más adelante lo aclaramos. El número dos, la intensidad del síntoma. ¿Ok? Es que produce un sufrimiento y o un compromiso de una manera muy importante. Y la característica número tres es la modalización. ¿Ok? Presenta modalidades que lo hacen peculiar. ¿Ok? De lo que es lo peculiar es que lo agrava, que lo mejora, cuando aparece, circunstancias especiales. Por ejemplo, ¿en qué lo agrava? Hay personas, hablando de una patología X, hay personas que comiendo, por ejemplo, alináceos o dulces, lo agrava. Personas como las que padecen de candidiasis, ¿ok? Ese hongo se activa con el azúcar. Dirá, si estuviéramos en una entrevista con el paciente y le hiciéramos esa pregunta, ¿qué lo agrava? La respuesta del paciente podría ser, dije podría ser, que el día de ayer comí un pedazo de pastel y la verdad me estuvo dando mucha irritación en el cuerpo, en diferentes partes. ¿Ok? Y dentro de ese mismo caso le podríamos preguntar, ¿qué es lo que lo mejora? El paciente podría contestarnos, el clima frío. Porque característica del paciente que tiene candidiasis es que lo agrava lo dulce y el calor, la humedad. O sea, la sudoración de su cuerpo, no el calor que esté frente a una estufa o un calor seco, por ejemplo acá en el norte del país, México. Pero sí lo puede agravar el calor dentro de una cocina, porque la sudoración hace que se reactive la candidiasis en su cuerpo y empiezan a rascarse por esa comezón. Ok, otro ejemplo puede ser que desde niño siente un miedo a la oscuridad y hasta el día de hoy ese paciente duerme con una luz de poca intensidad dentro de su vestíbulo para que de alguna forma lo guíe, pero es niño, puede ser que se acepta, pero por ejemplo un paciente de 25, 28 años que todavía tiene miedo a la oscuridad, habría que seguir investigando más. ¿Ok? Otra característica que puede ser es que hay pacientes que son muy friolentos, incluso hasta en el verano. Es más común que sucede en las mujeres que en los hombres. Es más común, pero se da en los dos casos. En lo personal me ha tocado conocer mujeres que hasta en el verano usan suéter, no por el calor, sino porque sienten frío. Claro, son de corpulencia muy delgadas. Y otro ejemplo podría ser que los niños desde pequeños se irritan que les contradigan. Y esa misma característica la siguen progresando o la siguen acarreando. De niños hacen sus berrinches
y de adultos también. O sea, no les gusta que les contradigan. Ok, todos estos síntomas son históricos porque acompañan al paciente durante gran parte de su vida y forman ya parte de cómo es que ellos logran enfermarse. ¿Ok? Que sí es importante la jerarquización, sí. El orden es de mayor a menor importancia. Es decir, existen 5 características. Número 1, síntoma mental histórico, modalizado. Número 2, síntoma general histórico, modalizado. Número 3, síntoma local histórico, modalizado. Ok, el número 4, síntomas intermedios y síntomas actuales. Ok, el autor Marcelo Candegave afirma que el síntoma mental histórico y la modalidad ocupa el nivel jerárquico más alto, ya que expresa la mayor constitución mórbida del paciente, es decir, su nivel de estado de salud. Es importante saber hacer una diferencia entre lo que es un síntoma histórico presente y un síntoma antiguo. ¿Ok? Repito, un síntoma histórico presente y un síntoma antiguo. Son 2. Perdón, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque el síntoma histórico presente, sigue existiendo y el paciente lo puede revivir claramente en cualquier momento, ¿ok? Con alguna sensación o con alguna circunstancia, ¿ok? Por ejemplo, algún día estuvimos viendo un video de una paciente que se fue a la playa, ¿ok? Cuando a ella le iban a dar masajes en la playa, o sea, masajes relajantes, ella agudizó una de sus enfermedades, ¿ok? Entonces la pregunta es, bueno, estás en la playa, estás de vacaciones, estás muy relajado, no tienes preocupaciones, ¿por qué te enfermaste? Recordemos que nuestro cuerpo tiene memoria celular. Cuando se hace la entrevista médica o la entrevista clínica, sabemos que la paciente, su cuerpo reaccionó cuando empiezan a darle los masajes. El cuerpo lo toma como tocamientos, o sea, haciendo un paréntesis como en un pequeño, en abuso sexual. Y en la entrevista clínica, entonces ella nos refiere que en su infancia ella tuvo ese tipo de situaciones o cayó en ese tipo de situaciones como abusos sexuales. Y eso fue lo que lo reactivó. Ok, por eso estoy diciendo que es un síntoma histórico actual. Ok, y un síntoma antiguo es aquel que lo vivió hace años y ya no se repite. Que si al paciente le recuerdan, es como él apenas alcanza a hacer memoria. Y otra de las características de esos síntomas antiguos es que el paciente se va a enterar solamente que alguien le diga, porque ya de su memoria esa información ha sido caducada. Ok, en conclusión, el doctor Marcelo Candegave menciona que el síntoma histórico presente es una manifestación crónica repetitiva y que acompaña al paciente la mayor parte de su vida. Ok, y esto va a formar parte de su experiencia actual. Siempre va a permanecer con él. Ok, gracias.